nuestra es franciscana, es decir, con limitaciones. Increíblemente a grupos como Somos Perú le falta un poco más pintar el Huascarán, ¿no? Es un abuso de logística, de dinero en épocas de pandemia. Sin embargo, nosotros muy optimistas, las encuestas lo ponen Ollantumala con el 3%. Sabes bien que los grupos de poder en Lima siempre nos han bajado varios puntos. Creo que estamos mucho más arriba y existe un empate técnico entre 6, 7 movimientos. O sea, este proceso electoral va a ser muy interesante. Ollanta estuvo en la zona de Ancash. ¿Cómo está visto el sentimiento de la población? Te cuento, en Huaraz fuimos al Pucaventana, se llenó, pero obviamente no aglutinados, sino guardando las distancias, no se podía llevar más gente. Lo sorprendente, aunque no lo sorprendente, bien pensado, digamos, pero no nos sorprende, fue cuando hicimos un recorrido por comunidades. El pueblo bajó. Tuvimos que irnos al campo para que se pueda guardar distancia, porque en la calle que estábamos haciendo había por comunidad más de 800,000 personas agradeciendo por beca 18, por pensión 65, por Caliguarma y por los programas Mi Riego, ¿no? Porque hemos hecho bastantes reservorios. Entonces, nadie va a poder quitarle a Ollanta, ¿no? El haber trabajado por los más pobres. Y te recuerdo algo, Hugo, nosotros no fue un proyecto comunista. Yo respeto mucho a los que creen en esos proyectos, porque yo vengo de esas canteras. No fue un proyecto de dictadura del proletariado, de estatización. Fue un proyecto de los más pobres. Por eso cuando por ahí, traidor, no estatizaste, un momentito, nosotros nunca hicimos eso en un país como el Perú, que es de pequeños y micros empresarios, ¿no? El 80% de la mano de obra, increíblemente, no lo dan las grandes empresas, lo dan las micro y pequeñas empresas. Ese era el país para el que gobernó Ollanta, el país de todos los peruanos. ¿Cómo ven los demás aspirantes de otras agrupaciones políticas que compiten juntamente con usted en esta carrera electoral? Con mucho respeto, pero creo que tenemos un valor agregado. Ya no podemos dar un salto al vacío. Se necesita experiencia de gobierno. ¿Sabes, Hugo, que nosotros dejamos 13,000 millones de dólares de ahorros? Porque un país necesita tener ahorros para apalancar financiamientos, qué sé yo. ¿Sabe cuánto nos ha dejado Vizcarra? 1,000,000 de soles. Ha regalado la plata, cuando esa plata pudo ser mejor administrada. Y mira, ni siquiera ya nos han dado la ingrata noticia que quizá el próximo año no lleguen las vacunas. Ojalá nos equivoquemos por el bien de los peruanos. Por vez primera, el presupuesto no está financiado. Hay un déficit de 13,000 millones de soles en el presupuesto. Eso o maquinita o préstamos del banco. Han optado por préstamos del banco. De nuevo nos estamos endeudando ante el FMI. El desempleo se ha gigantado. La extrema pobreza ha aumentado un 15%. Entonces es un país muy complicado el que vamos a heredar, o el que estamos heredando. La crisis económica se va a sentir después, ¿no? Y por eso creo que requerimos un hombre con experiencia de gobierno de Ollantumala. Hablemos de qué tema Forsyth, por ejemplo, que es el candidato de la extrema derecha. No fue buen alcalde, escúchale sus discursos, no tiene nada para el Perú, chabacano. Entonces el pueblo ya no puede arriesgar, tirarnos una piscina sin agua, el voto al vacío, porque el Perú necesita de buen gobierno y de serenidad. ¿Qué plantea Fray Otárola? Por ejemplo, nosotros no pudimos modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque éramos 33 que queríamos y casi 90 y tantos que no querían, y una prensa en contra, que te consta. Y el pueblo no tenía ese sentimiento de cambio constitucional como ahora lo tiene. Modificar la Constitución o cambiarla, recuerda que este es producto de un golpe de Estado validado por la dictadura de Fujimori y Montesinos, por un referéndum manipulado. El capítulo económico. Requerimos un Estado más potente, un Estado que puede intervenir a las clínicas cuando cometen abusos, a las empresas de transporte cuando en época de turismo triplican sus precios, un Estado que pueda regular sin llegar al estatismo algunos sectores de la economía. Necesitamos mejorar programas sociales. Por ejemplo,
¿Qué pasa? Tenemos que ampliar pensión 65. Pero ¿qué pasa cuando un adulto mayor, en el momento que más necesita, se enferma, va al hospital, hasta pierde el habla y no puede ir a cobrar? Le piden poder ante notario. El notario no puede hacer el poder. Entonces simplemente cuando más necesita no puede cobrar su dinero. Necesitamos mejorar eso. Por ejemplo, que baste un certificado médico sin que se requiera poder para que se le pueda pagar a los familiares. Y que el Estado vaya a pagarle a sus casas, a los que se empadronen y no puedan venir al banco y hacer colas interminables. Entonces nuestro programa es exitoso, pero tiene mucho que mejorar y tenemos que mejorarlo. Nosotros dejamos 50.000 becados en beca 18. Tú has sido crítico con razón del gobierno, pero no nos puede decir que jamás hubo un tarjetazo por esos 50.000 becados. Fueron los mejores. Y eso tenemos que ampliar esas becas. Tenemos que, por ejemplo, crear la beca Comunidades Campesinas para que los mejores de las comunidades puedan ser becados. Tenemos que impulsar a nuestros jóvenes porque ellos ya están volviendo y van a cambiar el rostro del Perú con capacidad y con gente que viene del pueblo. Es decir, hay mucho que hablar y al final de cuentas, pues quiso Freddy Otárola Poranca sobre el nacionalismo, ¿no? Más de 140 obras solo de Trabaja Perú. Yo requeriría, y en algún momento lanzo el reto a cualquier periodista, que me den 1 hora y va a ser insuficiente para explicar las obras que se hicieron por ahí.